Hola, ¿se me escucha? Mientras espero a Vicky. Ahí estoy esperando a Vicky. Coqui, vamos a decirle. Acá Coqui, estamos. ¿Cómo vamos. andas? Bien, bien, ¿Cómo bien. vamos? Buenas noches. ¿Vemos? ¿Me escuchamos? ¿Bien? Yo te escucho bien, te veo bien. Genial. Yo también. ¿Cómo va? Bárbaro, contame qué dice el cartel. Veo que te preparaste. Todo. Lo que es un sábado gris en Santa Fe, uno puede ser muy creativo. Bien, Vamos a poner, orgasmizar bien. todos. Sí, Bueno, sí, sí. Coqui, Bien. el día de hoy es el día del orgasmo femenino. Sí, Arrancamos por ahí, bueno, vos sos psicóloga, sos sexóloga. Me imagino que estás acostumbrada a recibir este tipo de consultas sobre este tema un montón. Así que primero, si querés, arrancamos contándonos qué es el orgasmo y por qué sí. hablamos de orgasmo femenino. Bien, en realidad, a ver, yo diría es necesario o pareciera ser necesario un día del orgasmo femenino, porque es como la gran deuda, digamos, lo que en gran parte siempre fue más oculto. El orgasmo en sí es algo de lo que se habla más y siempre más relacionado al hombre o a lo masculino o a la eyaculación o al acabar, como se dice. Entonces, pareciera ser necesario, todavía creo que es necesario hablar del orgasmo femenino, del orgasmo de la mujer, del orgasmo de las personas con vulva, por una cuestión de que es lo más invisibilizado. Entonces, bueno, como una manera también de, bueno, tomarnos el tiempo y empezar a nombrarlo, empezar a hablarlo y empezar a empoderarnos. Bien, sí, porque digamos, el orgasmo no tiene género, porque es una respuesta, vos ahora lo explicarás con las palabras técnicas, es una respuesta biológica, fisiológica, pero sí, Ujú. culturalmente, digamos, hay una diferencia entre el orgasmo femenino y el orgasmo masculino. Sí, exactamente. En realidad, a ver, si querés ya nos metemos un poco en tema. ¿Qué es el orgasmo? Es técnicamente, vamos de lo técnico y después las sensaciones y la experiencia. En realidad, el orgasmo es una de las fases de la respuesta sexual. La respuesta sexual es cómo las personas respondemos frente a estímulos sexuales, sea dentro de una relación sexual o sea durante la masturbación. Es decir, el orgasmo es una fase de esta respuesta, que en general eh, es la culminación de la etapa de la excitación, ¿sí? Entonces, el orgasmo es esa sensación de placer muy intenso que termina la excitación y que en general se relaciona con una liberación de la tensión que se acumula durante la excitación y que la liberamos en el orgasmo y que en general deja una sensación de satisfacción, ¿sí? A ver, vamos a explicarlo también así, digamos, es como se centra en lo genital y es bien intenso en la zona genital, pero en realidad acompaña una sensación de relajación en todo el cuerpo e involucra mucho más que la genitalidad, digamos, involucra sensaciones físicas, involucra aspectos emocionales, involucra aspectos afectivos, digamos, y vinculares. Entonces, bueno, pero principalmente es en la zona de los genitales donde comienza, donde mayormente se sienten estas sensaciones intensas, Bien. que va Y por ahí, lo tenemos. Cuando hablamos de la cuestión de género, sabemos que tiene que ver mucho la educación, y como te digo, vos Sí, en el consultorio seguro ves la diferencia a la hora de hablar del tema. Las mujeres eh, no deben llegar con las mismas consultas que un varón. exactamente. Por eso que hablamos hoy, es algo bien invisibilizado. Hoy yo en 2020 ya no hablaría de algo invisibilizado, estamos haciendo este vivo por algo, claramente no está invisibilizado, hace bastante que se empezó a hablar, hace algunos años, no tantos como quisiéramos, que se empezó a investigar más, que se empezó a trabajar desde los ámbitos más científicos, a destinar más presupuesto a estas investigaciones, a que las investigaciones las lleven a cabo generalmente mujeres, entonces se empezó a tener un poquito más de información de esto. Pero claramente la educación sexual o la educación en general y en particular la educación sexual hace esta diferencia en cuanto a géneros. Y me refiero acá a varones
y a niñas nos educan de manera distinta. Esto más allá de la identidad de género, hablo del rol de género. Cuando me refiero a rol, hablo de las expectativas que se tiene en una cultura, vamos a hablar de la nuestra, que es donde estamos, digamos, las expectativas que se tienen en cuanto a nuestro género. Entonces, cómo nos debemos comportar, cómo debemos hacer, cómo debemos sentir, cómo nos debemos vincular, cómo debemos experienciar las sensaciones hombres y mujeres, ¿sí? Por eso uso estos términos y estas dos categorías tan fuertes. Porque los roles que se nos asignan desde muy chicos están influidos por la cultura y la educación sexual está obviamente dentro de un ámbito cultural o dentro de instituciones, entonces va a estar influido por estos factores. Entonces, a ver, las habilitaciones, vamos a decir, que recibimos, las personas no son iguales, si naciste con vulva o si naciste con pene. Y las creencias y las valoraciones que se hacen del cuerpo y de las posibilidades son distintas para varones y niñas. Entonces, también por eso es como lo que podríamos decir, está todavía invisibilizado. Hay también como un ideal, esto que decías vos, hay una manera de ser, de actuar, de relacionarlo, y parece que también hay como una manera ideal de acabar, como el orgasmo ideal. O sea, cuando así todo, por más que la mujer se anime a hablar del orgasmo, se anime a hablar de masturbación, también tenemos los ideales del porno, sobre todo, ¿no? Que nos imponen como el gemido, el grito, la transpiración. Un poco hablas de esto en la nota que hiciste con Gaby Filereto, mi compañera. Eh, Ujú. Cómo, digamos, hay todos unos mandatos también a la hora de tener un orgasmo. Totalmente. Y ahí es donde se empieza a cargar de mitos, porque entendamos que cuando hablamos de educación podemos hablar de la educación más formal, la que se da en ámbitos más formales o en la escuela, pero también existe la educación informal, la que uno aprende cuando la formal no está, cuando no está presente. Y hablo de grupos de amigos o de amigas, hablo de lo que uno puede ver en una película, no necesariamente porno, en una película romántica que también está cargada de mandatos y de estereotipos. Obviamente la pornografía, que en general está dirigida a un público masculino, entonces se asoció, y de hecho, bueno, por eso también les nombraba las investigaciones científicas, hasta hace medio siglo estaban, o se creía que la sexualidad de las mujeres era bastante similar a la de los hombres, o pongamos más o menos un siglo atrás. Entonces, también muchas estábamos enfermas, histéricas y anómalas, digamos, por una cuestión de que no respondíamos sexualmente igual que los hombres. Entonces, la educación, cuando no se da desde un ámbito formal o desde un lugar cargado de conocimientos un poquito más sustentables, se empieza a cargar de mitos. Y uno va un poco a ver, no sé si es más desde la intuición, sino más desde el desconocimiento, de lo que más o menos alguna vez escuchaste, de lo que viste y supones que tiene que ser así. Entonces, bueno, ahí es donde las vivencias generan esta diferencia en cuanto, bueno, ¿cómo tiene que ser el orgasmo? Una cuestión así re explosiva y si no llegaste a esto, bueno, es que no tuviste un orgasmo y sos una insatisfecha. No, no pasa así. Coqui, ¿cuáles son de estos mitos que tan fuerte nos construyen? ¿Cuál es el más como alguno de los más comunes que vos recibís en consultorio que vos decís una y otra vez, tengo que machacar sobre esto en relación al orgasmo femenino? Hay un montón. A ver, vos sabés que hay algo que a mí me gusta en orgasmo femenino y en orgasmo en general. Esta creencia, yo no sé si es un mito, pero vamos a trabajarlo así, que, que es algo que se puede controlar. El orgasmo no lo podemos controlar. El orgasmo es un reflejo, es una respuesta refleja de nuestro cuerpo. Es como un estornudo o como el parpadear. Si a mí se me acerca algo al ojo, lo voy a parpadear sin medirlo voluntariamente. ¿Sí? Bueno, el orgasmo es lo mismo, es una respuesta refleja que se desencadena. En las personas con vulva generalmente coincide con unas contracciones más rítmicas, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Si pensamos que es algo que podemos controlar, esto es paradójico. Voy a exagerar a propósito, es gravísimo para nuestra sexualidad creer que podemos controlar el orgasmo. Porque de ahí vienen un montón de exigencias y de ahí vienen un montón de mandatos. Y ya es lo último que doy contra el porno, por más que deteste mucho la pornografía en general. Pero digo, es ahí donde aparece de nuevo este mandato de tiene que ser explosivo y tenés que gritar y tenés que largar un chorro y si no largaste un chorro y no la pasaste bárbaro y si no se te transfigura la cara, no sé qué, y rajuñas paredes, es como que, bueno, son más o menos fritas. Y la verdad es que no pasa así.
Entonces, esta cuestión de que hay que controlarlo, que elaborarlo mucho, a mí en general me pone un poquito de los pelos, porque es todo lo opuesto a lo que necesitamos. Cuando empezamos a controlar, en realidad ya no estamos disfrutando, estamos con un deber. Y para llegar al orgasmo lo que necesitamos es estar relajada. Y es el momento de mayor descontrol. ¿Sí? Claro. Entonces, eso es lo más paradójico, exigirle a las personas en general controlar el orgasmo. Claro, ¿no? Todo lo opuesto a lo que necesitamos para disfrutar. Eso es por ahí algo que yo me ataco mucho. Claro, no podemos controlar el orgasmo como reacción, como Ujú. respuesta, pero lo que está en el control nuestro es por ahí sí crear la situación o el contexto, ¿no? Digamos, Sí. cuál hay hay una situación como ideal para decir, bueno, una mujer en estas condiciones, si no tiene algún problema fisiológico, no debería tener problemas en acabar, en tener orgasmos. Exacto. Lo que podemos más o menos controlar es la etapa de la excitación. La etapa previa en esta que yo decía aumenta la tensión. Entonces, eso sí lo podemos controlar, estimular, entendiendo que la etapa de la excitación en las mujeres es distinta, mujeres de nuevo, personas con vulva, con vagina, ¿no? Es distinta a la de las personas que tienen pene, porque fisiológicamente eh, suceden un montón de cambios durante la excitación, pero básicamente necesitamos un poquito más de tiempo para que se llene de sangre, para que haya una erección. En la excitación, lo que nos pasa a las mujeres, en las personas con penes viene bien de la excitación, es la erección. En las personas con vulva, la excitación o la etapa de la excitación coincide con la lubricación y con la erección del clítoris. Sí, y esto lleva tiempo. Para, Entonces, ya que nombras, sí, ¿querés dale, mostrar? Tenés ahí dale, un te pedacito. muestro, te muestro. Gráfica, vamos a ser pedagógicas. No, Dale, genial, genial. no voy a hacer nada. Te la presento acá. ¿Le pusiste nombre? No, no A ver, sé, no. ¿cómo La llamamos a votación. Al que quiera votar que le pongamos nombre. El mío tengo miedo que sea muy autorreferencial, así que prefiero que no. Pero es muy verde. Silvia. bueno, estabas contando las partes, digamos que estabas hablando de la erección del clítoris Sí, y también hay todo. una pregunta que se relaciona, mi compañera Vicky pregunta qué pasa también con la zona anal, digamos, cómo influye en la excitación. Sí, perfecto. Vamos por partes. A ver, si estamos hablando de que en la excitación hay muchos cambios, pero los más evidentes que podemos ver si tenemos vulva es la lubricación, es una transudación, se dice que es una lubricación que viene saliendo de la vagina, esta es la entrada de la vagina, estos son labios externos, que son los que tienen vellos en general, y los labios internos, que generalmente no tienen pelitos y son más como una mucosa, es como la parte interna de la boca, ¿sí? Esto para que uno la distinga o lo conozca y que recubren la entrada de la vagina, ¿sí? Este puntito que vemos acá es la salida de la uretra, es decir, por donde hacemos pis. Y acá vendría a estar el ano. Entonces, si acá al lado acá en este peluche no está, pero digamos, acá al lado hay dos glandulitas que también segregan lubricación. Entonces, veníamos diciendo que durante la excitación hay un proceso que segrega lubricación por la entrada de la vagina y por estas glandulitas, ¿sí? Acá arriba, ¿qué tenemos? El capuchón del clítoris, que es la piel que recubre, y acá tenemos externamente el clítoris, ¿sí? Que es como un puntito. Esto puede ser de mayor o de menor tamaño en cada persona, pero generalmente suele ser un puntito, como yo te diga, la punta del dedo chiquitito. No suele ser muy grande, pero durante la excitación tiene la capacidad, igual que el pene, de llenarse de sangre y tener una erección. Entonces aumenta también 2 o 3 veces su tamaño, sigue siendo algo en general pequeño, pero bueno, acá lo podemos ver de esta forma. Y que está recubierto por piel, justamente porque es un órgano que tiene muchísimas terminaciones nerviosas. Entonces está recubierto porque si no sería algo bastante incómodo andar con el clítoris expuesto. Por el roce, por la sensibilidad, por todo lo que genera. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a ver durante la excitación. Todo esto no sé de dónde viene toda esta aplicación, pero No, yo seguí. Ah, veníamos, veníamos de que no podemos controlar el orgasmo como ahí reacción está. biológica, porque es como un estornudo, un pestaneo, pero sí Perfecto. podíamos controlar la situación tal vez previa o la situación de relajación, teniendo en cuenta que tenemos que estar relajadas Bien, para poder tener un orgasmo. bien. Bueno, para que suceda todo esto que yo venía nombrando, se necesita tiempo, ¿sí? Entonces, para que se dé la lubricación, para que haya la erección de bis,
se necesita tiempo, y eso es lo que podemos controlar, ¿sí? El darnos el tiempo para disfrutar, el darnos el tiempo para que esta respuesta fisiológica, eh, que además de fisiológica tiene que ver con sensaciones, es una respuesta neurológica también, pero tiene mucho que ver con las emociones, con los afectos, con el estado de relajación que tengamos. Entonces, esto lleva tiempo, ese es el control que podemos tener, darle tiempo a que esta respuesta se produzca. Muchas veces uno dice, bueno, pero entonces usas lubricante, o bueno, también ahí de nuevo los mandatos de esto, un rapidito. Sí, está bárbaro, pero en realidad, si todo funciona de una manera más o menos adecuada, lo ideal es que esto en un ratito, y se suele decir uno en promedio, no todas funcionamos de la misma manera, pero en promedio necesitamos unos 20 minutos de excitación como para estar preparadas para llegar al orgasmo. Entonces, si queremos, a modo de tips, controlar algo, es controlar justamente esto, dedicarnos tiempo y estar tranquilas para que todo ese proceso se desencadene de la manera que se da. Es como decir, quiero apurar la digestión, porque me embola que me dure una hora la digestión. Sí, no, digamos, llevas ese tiempo. Bueno, acá es lo mismo. Necesitamos ese tiempo para que tengamos la musculatura y todo lo que se necesita preparada, que es digamos, la preparación para poder llegar al orgasmo, la plataforma orgásmica se llama esto. Entonces, eso es un tiempo necesario. Vicky, decimos tiempo y para eso también vamos a necesitar conocernos, o sea, es tiempo también de autoconocernos a solas. Voy a ser muy explícita, yo sé que vos sos militante de la paja, así me gusta Me en encanta ese título. decirlo así, porque yo sé que en serio, vos haces mucha educación en el sentido de, dale, conocete, tomate tiempo para esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa en la consulta? Las mujeres que manifiestan, no se animan a tocarse, no se animan a hablar, sigue siendo Sí, tabú la situación. eh, vos sabés que esto yo vi un cambio en los últimos años en que me dedico a esta militancia. No, pero al principio realmente, yo empecé un poco a hablar de estos temas también por mi propia experiencia, por mi conocimiento, por entender cómo era un tema que no se hablaba, digamos, toda la facultad de psicología, digamos, si esto se nombró dentro de algún artículo alguna vez la masturbación femenina, pero no es algo que estaba ni siquiera tan habilitado como la sexualidad, que se hablaba un montón. Entonces, por eso empezó mi militancia, digamos, pero también vi en estos tiempos, en estos años, últimamente, que se habla más, aunque no se practique necesariamente más, ¿sí? Entonces, ahora las consultas por ahí me llegan como, bueno, yo sé que debería hacerlo, o tendría que hacerlo, entonces ya ahora parece como un poco más imperativo. Bueno, viste esto, que es algo que está bueno, es algo que nos permite conocernos, que nos permite saber qué necesitamos, que nos permite esta autoexploración que como hablamos hoy, la educación sexual no siempre nos habilitó, y vuelvo a lo mismo, no una educación sexual formal, hablo de esta cuestión más informal en cuanto a los roles de género, digamos, desde muy chiquita es muy común esto de a la nena, bueno, como lo escribía los otros días, ¿no? Por ahí en ese posteo bueno, se le saca la manito, o no te toques, o queda feo, sucio ahí. Cuando el varón se lo habilita desde muy chiquitito a jugar con el pene, a estirárselo, a mirarlo, a tocarlo, no con un ánimo de llegar al orgasmo, por supuesto, sino de la autoexploración. Entonces, sumado que después, digamos, aparece también esta cuestión de esto está mal, no lo hagas, es feo, es sucio, pero además se le inventan nombres, entonces es como, ¿qué te estás tocando? Entonces es muy difícil integrarlo a la imagen corporal. Digamos, las mujeres muchas veces, o las personas como no tenemos conciencia, llegamos a una edad adulta, y esto es muchas veces lo que me consulta, sin conciencia de esta parte de nuestro cuerpo. Digamos, y ahí sí hay una diferencia bien notoria. Pensemos que los genitales externos de los hombres en general tiene que ver con el pene y los testículos, entonces es algo que se ve, es evidente, se nota, la excitación en el hombre es evidente, bueno, en las personas con pene es bien evidente, hay una erección. En la vulva no es así, está más oculta, tiene pliegues, es más oscuro, está entre las piernas, hay que buscarlo. Entonces, digo, no está habilitado, no lo vemos de por sí más que cuando podemos ir a hacer pis. Eh,
es algo que además muchas veces se le inventan nombres extrañísimos, Horrible. como yo decía los otros días, ¿sí? ¿Viste esto de, no sé, para mí una de las peores es la de cola de adelante? Imagínate una niña de 3 años que le dijiste no se toque, que está mal, que además te toca la cola de adelante. ¿Qué carajo es la cola de adelante? El perro de casa tiene cola, ni siquiera es la de atrás que parece un... ¿Qué es la cola? Bueno, entonces esto, es muy difícil integrarla en la imagen corporal. Entonces, y yo no digo que... ¿Andás el pará, espejito, Vicky? ¿cómo? O sea, cuando a vos te vienen con estos planteos de que llegan a una edad joven, adulta, que no se conocen el cuerpo, ¿qué recomendás? Hacerse la paja y agarrar un espejo, me Sí. imagino. Empezamos más suaves que general. Sí, sí, porque pensemos que muchos vienen de años sin mirarte. Sí, agarrar el espejo para mí es la posta, digamos. Es una de las técnicas más indicadas, que no es el espejo donde te vestís. Muchas veces el espejo con el que te maquillás, digamos, el espejito chiquitito, el que te peinás, qué sé yo. Ese para empezar a mirarte. Y si no, algo más simple. Te pones en cuclilla. Si tenés más o menos flexibilidad, levantás la gamba y te mirás. Digamos, no es algo tan oculto y tan recóndito. Digamos, porque justamente son los genitales externos. Entonces, es empezar a mirar, a tocar, a estirar, a ver qué sensaciones aparecen. Porque cuando uno se empieza a conocer, empieza a descubrir esto. No todos los días estamos iguales, no todos los días necesitamos el mismo estímulo. Las cosas que nos estimulan hoy, en otro momento de nuestro ciclo menstrual, si menstruamos es distinto, la intensidad de un estímulo no puede variar con los momentos de la vida y con un montón de otras cosas. El ritmo, el tiempo puede variar. De nuevo, hoy les decía, digamos, el clítoris es una parte hipersensible y justamente como es tan sensible, si uno lo estimula directamente, puede hasta ser molesto. Entonces, bueno, conocer en qué momento sí esta estimulación y en qué momento una estimulación por acá o por acá, dentro o fuera. Además, el clítoris está ahí afuera, pero por dentro tiene toda una terminación nerviosa y cuerpos cavernosos que acompañan. Entonces digo, si lo estimulamos por dentro, en la entrada de la vagina, si lo estimulamos por fuera, qué manera, de qué nos puede gustar, qué sensaciones son más agradables para nosotros en un determinado momento. Y al estar solas, o en la masturbación, digamos, o solos durante la masturbación, no tenemos la presión de nadie. Entonces, si esto nos lleva media hora, nos lleva media hora. Y si me Claro, aburrí y lo quiero dejar por la mitad, lo dejo y mañana sigo. claro, ¿Sí? claro. Más, ¿Y qué más pasa? que por Ahí eso. estamos hablando de uno, pero ¿qué pasa con el otro cuando el encuentro es con un otro, con una otra? Y con Ujú, un tema que también tiene que ver mucho la cuestión de género, porque es totalmente diferente, que es el consentimiento. Digamos, ¿qué pasa con esa comunicación? Cuando también esto de que no necesariamente una respuesta fisiológica, o sea, no necesariamente porque estemos lubricadas, estamos dando ujú. consentimiento. Ah, totalmente, totalmente, porque esto es una respuesta bien fisiológica que tiene que ver con la excitación. Entonces, como todos sabemos, podemos experimentar deseo y no excitación, es decir, podemos tener ganas de tener relaciones y no por eso vamos a sentir excitación. Nos puede gustar a alguien y no por eso nos vamos a descontrolar. Digo, nos puede gustar a alguien en la calle y no por eso lo vamos a abordar porque tengamos deseo sexual. Entonces, bueno, en la excitación sucede lo mismo, digamos, podemos estar muy excitadas y eso no significa que tengamos la disponibilidad afectiva o el deseo de tener relaciones en ese momento. Entonces, digamos, que haya lubricación porque recibimos un estímulo adecuado, no necesariamente quiere decir que haya confianza, que haya ganas, que sea el momento adecuado, que nos sintamos cómodas con esa persona, que disfrutemos de una situación en ese contexto. Entonces, el consentimiento es bien importante y hay que aprender a dar y a recibir y a decodificar las señales que tienen que ver con el consentimiento. A veces se dice, bueno, no y sí. A veces no hay que ser tan extremos, a veces el sí se muestra con gestos, con actitudes, con comentarios, no hay que firmar un contrato. Y el no también se muestra de la misma manera. A veces no hace falta decir no, no quiero. A veces es correrse, mirar para el otro lado, sacarle la mano, decirle por favor llámame a mi casa, llamame un taxi, o en este momento está bien para mí así. Y por más que no diga, no, no quiero, ¿me explico? Eso tiene que ver con el consentimiento. Y por supuesto que cuanto más consentimiento, vamos a decir, habla de la confianza, del vínculo y de la comunicación o de las ganas y de la expresión del deseo. Y por supuesto hay muchísimas más chances que eso sea una relación que se disfruta y que es muy probable que todos lleguen al orgasmo. Bueno, alguna de las preguntas que nos mandaban Ujú. a Instagram de periódicas era esto de Sí. ir para zafar, ¿no? Un poco creo que ahí entra justamente
digamos, si vos fingís para zafar, no hay un consentimiento, digamos. No necesariamente no dar consentimiento va a ser violación, una violación explícita como la conocemos, pero consentimiento, si lo estás haciendo como para que el otro saque las ganas, entiendo que no hay. No, tal cual. Yo diría, ¿zafar para qué? ¿Y zafar para quién? Digamos, me gustaría preguntarle a quien lo escribió, ¿no? Porque, ¿zafar de qué? ¿De qué hay que zafarse en ese momento? ¿Del enojo de la otra persona? En general, se suele fingir en parejas o en encuentros heterosexuales, donde hay que dejar conforme a este hombre, y vamos a ponerlo de esta manera adrede, ¿no? Pero tan machista o tan poco empático que se le dificulta entender que la persona con la que está necesita otros tiempos, que no puede escuchar el deseo. Entonces, bueno, vamos a dejarlo contento, no vaya a ser que se lastime su masculinidad tan frágil, o no vaya a ser que crea que soy frígida, o que estoy re loca, o que soy lenta. Y ahí empiezan también estas exigencias. Para mí, el fingir es gravísimo. Yo, una de las cosas que también machaco, y esto no sé si ya en el consultorio, mis amigas, la gente, las mujeres en general, digo, no, ¿para qué fingir? Para levantarle el ego a alguien que se va a creer que garcha bárbaro. Y se lo digo así a propósito. Entonces digo, no, la realidad es que no, se tiene que enterar. Se tiene que enterar que lo que hizo no es suficiente y que esa forma de estimulación a vos no te gusta y que con esa manera no vas a llegar porque además probablemente te estés exigiendo o probablemente te desconectaste de la sensación que estás sintiendo y te pusiste en piloto automático y es un poquito esto de la profecía autocumplida, que los remito a que lo lean, pero digo, esto, bueno, ya sé que no voy a terminar, generalmente no llego al orgasmo, no voy a disfrutar, entonces bueno, ya me pongo este chip de, bueno, ya pasó un rato, que eyacule y terminamos y acabamos, qué término espantoso, pero se dice así, como bueno, ahí se acabó el encuentro sexual, listo, él eyaculó y guardamos todo, bollito al preservativo, nos vestimos y nos vamos. No, digamos, para nada. Entonces, el conocernos es lo que nos permite transmitir en un encuentro con otra persona qué es lo que queremos, cómo es la manera, en los tiempos, y poder también esto, che, bueno, ¿sabes qué? Vos lograste tu orgasmo, yo todavía no, hace esto, y empezar a estimularse también, digamos, porque esto, a ver, tiene que ver mucho con otro gran mito que es en la penetración o durante el coito hay que llegar al orgasmo. Suerte con esa. Está más Claro. que estudiado que se suele decir que una cada tres o una cada cuatro mujeres puede lograr eso, que tiene que ver con las formas anatómicas, mira, vuelvo a esto, que muchas veces, porque algunas mujeres o algunas personas con vulva y vagina pueden lograr el orgasmo durante la penetración. Tiene que ver con esto, con que el clítoris está ubicado de una manera tal, anatómicamente muy cerquita de los labios y o con la piel más tirante, entonces en la penetración se estimula de manera indirecta el clítoris, que es en general el órgano o la vía regia o la vía directa para llegar al orgasmo. Entonces, ¿por qué algunas mujeres disfrutan con la penetración? Por eso, o porque durante la penetración se estimula con algún tipo de roce o se toca, pero a la mayoría de las mujeres no les sucede esto. Entonces hay que estimularlo directamente, porque es un órgano exclusivamente dedicado al placer, es un órgano que la única función que tiene es permitirnos gozar y disfrutar. Tiene muchísimas terminaciones nerviosas el clítoris, tiene en promedio más o menos tres veces más terminaciones nerviosas que la punta del pene, o sea, es un órgano que es hiperremil sensible, como decíamos hoy. Entonces, la idea es esto, hay que estimularlo para poder llegar al orgasmo. Entonces, esto es un gran mito, llegar durante el coito. El coito no es una vía tan eficiente o tan eficaz de lograr el orgasmo. ¿Sí? Sí, Hay que tocarse, hay que estimularse. Perdón. Vicky, Uh -huh. una de las preguntas que vi que pasaron es como, ¿qué pasa con la ansiedad? Bueno, hablábamos de que es una respuesta afectiva, emocional. ¿Qué pasa cuando la ansiedad entra en juego en el encuentro sexual? Sí, pasa de todo. A ver, ¿cómo resumo esta idea? La ansiedad es contradictoria a lo que necesitamos al momento, como hoy hablamos del control, ¿no? Eh, Cómo funciona nuestro sistema nervioso, hay un área de nuestro sistema nervioso que se encarga de la relajación, del sueño, del descanso, del disfrute, del placer sexual. Y otra área que tiene que ver con la ansiedad, con el estar activos, con el estar despierto, el estar trabajando. No se pueden estar las dos cosas a la vez. Es decir, yo no puedo estar relajada y alterada al mismo tiempo. No puedo estar tranquila y preocupada. O estoy preocupada o estoy tranquila. Entonces, ¿qué pasa? Para tener actividad sexual necesitamos estar tranquilos. Si por algún motivo aparece algo de ansiedad que puede ser muy simple, como
mañana tengo un examen o tengo que entregar algo importante en el trabajo, o la ansiedad de están mis papás en el cuarto de al lado y me pueden escuchar, o mis hijos, o este pibe con el que estoy en este momento tiene cara de embole y es la segunda vez que estamos y yo no puedo llegar. No importa, lo que sea que a mí me esté generando ansiedad va a desencadenar la respuesta a nivel cerebral y a nivel emocional o neurobiológica de ansiedad. Entonces, ¿qué hace? El cuerpo empieza a preocuparse por un problema que hay que resolver y se anula la respuesta sexual. Es decir, esto es más una cuestión de supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay algo que nos pone ansiosos, en general, si bien hay personas que los estimula, la adrenalina, en general la mayoría de las personas se nos anula nuestra respuesta sexual. ¿Y qué pasa? Es muy difícil llegar al orgasmo así, porque el cuerpo está más abocado a esta función de resolver el problema que surgió, no del disfrute y la relajación. Claro, 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 claro. Coqui, bueno, ¿qué pasa también en esto de los mitos y las presiones con multiorgasmos? O sea, es como también Sí. hay como una obligación, hay diferencia biológica o fisiológica en la sensación de un orgasmo fuerte Sí. versus una sucesión de orgasmos tal vez más pequeños, con menos intensidad. Es algo que Eh, consulten, ¿no? sí, 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 sí. En realidad, hoy le hablamos de la respuesta sexual de las personas. Bueno, las personas con vulva y vagina tenemos esta capacidad de la multiorgasmia, ¿sí? Y esta etapa, luego que continúa la excitación, digamos, como primera etapa viene la excitación, y acá empezamos a ser todas muy diferentes, y muy diferentes entre nosotras, y muy diferentes con nosotras mismas muchas veces. Es decir, podemos llegar a una meseta, es decir, una estabilidad en esa excitación, y estar muy bien así, y no quedar insatisfechas, y terminar el encuentro sexual, y estar muy bien realmente, podemos tener un orgasmo, que es este punto máximo de excitación que después se desencadena y es placentero, podemos llegar a varios orgasmos, ¿sí? Hay mujeres que esta capacidad la tienen bien desarrollada por una Es algo cuestión de, que sí, se entrena, vamos a decir así. No todas nos tenemos que exigir llegar a eso, pero es parte del conocimiento, del autoconocimiento, ¿no? Entonces digo, se puede como entrenar, yo no me desesperaría ni le diría a nadie que se desespere en estimularse para llegar, lo mismo con la eyaculación, hay que lograr tantas cosas, no, no, más tranqui, es como, bueno, si te toca esa suerte y lo experimentaste, disfrútalo. En general, cuando uno lo experimenta, tiene más que ver con picos de excitación y el último suele ser el más intenso o el más liberador, pero como la respuesta de las mujeres es cíclica, es decir, que no tenemos esa etapa de resolución o que llegamos al orgasmo y liberamos, como los hombres o las personas con que, bueno, eyaculan y ya está, se pierde la erección rápidamente. Las mujeres no nos pasa eso, podemos continuar nuestra excitación. Entonces, ahí es donde yo te podría decir, se puede entrenar, que es, bueno, una vez que lograste un orgasmo que quizás no fue tan intenso y sentís, conocés, sabés, te conectaste con la sensación y decís, yo puedo seguir estimulando a ver qué pasa, prueba, porque es muy probable que después lo continúe otro y además, en general, estamos como mejor preparadas para lograr un segundo, tercero, cuarto orgasmo ahí. Digamos, que yo no lo pondría una cuestión imperativa o exigencia para nada, porque de nuevo, puede ser algo que se disfrute, como puede ser algo muy agotador también tener muchos orgasmos muy intensos. Entonces, pero sí, es una capacidad que tenemos las mujeres de lograrlo. bien. Otro mito que me están preguntando acá si existe o no es el punto G. ¿Es un punto? ¿Es una zona? ¿Sirve para el orgasmo? ¿No sirve? Sí, sí, no es mito, existe, se estudió, es una zona, no es un puntito exactamente, es, a ver, no sé si acá me va a servir mucho para mostrárselos, pero digamos, si decíamos que este es el clítoris por fuera, lo que vemos es este puntito, sería, para localizarlo, es más o menos en la entrada de la vagina a unos 2 o 3 centímetros hacia arriba, ¿sí? Porque es las terminaciones nerviosas que continúan por dentro de la cavidad vaginal. Entonces, ¿cómo lo encontramos? A 2 o 3 centímetros es una zona que cambia un poquito la piel o la piel interna de la vagina, entonces algunas mujeres lo experimentan o lo describen con algo más rugoso, otras sienten como un puntito, apenitas más salidito, pero es en la pared delantera, es decir, hacia el ombligo. El movimiento más típico es el de vení, vení, que se le dice así, porque es este movimiento para estimular la parte interna del clítoris. Entonces, ese es el punto G.
¿Qué pasa? Es una estimulación de nuevo del clítoris, que es el órgano predilecto para llegar al orgasmo. Entonces lo podemos estimular por fuera, por debajo del capuchón, o lo podemos estimular internamente, que se estimula también con algunas posiciones sexuales durante la penetración o el coito. Ahí están justo preguntando qué pasa y qué pasa con el squirt, eso que vos decías eh, de largar chorros, digamos. Una cosa así tan, tan de película. Bueno, nada, obviamente no se exija eso, por favor, es un montón de exigencias. No es lo mismo que la eyaculación femenina. Es algo que se empezó a estudiar hace algunos años, hasta hace un tiempo había una confusión entre todo esto. Es normal que las mujeres durante el orgasmo liberemos una sustancia a través de la vagina más blanquecina, que eso es lo que se conoce como la eyaculación femenina. Es muy poquito, casi imperceptible para algunas y para otras un poquito más. Y después, y a través de estas glandulitas que yo les decía que estaban al lado de la uretra. Y el squirt tiene que ver con este chorro así mágico, que parece un sifonazo, es una cosa extraordinaria, que a algunas le pasa y nada, y a mí me lo han contado en la clínica y esto es verdad, digamos, a muchas mujeres lo experimentan así, pero no tiene que ser un imperativo para todas. Pero esta cuestión así tiene más que ver con una lubricación o una cantidad de líquido que sale a través de la uretra, ¿sí? Y que es como, vamos a explicarlo simple, es una, entre otras sustancias que tiene, es como una orina muy, muy diluida, ¿sí? Y es un líquido más transparente, por eso no es la eyaculación, es algo aparte. Se puede estimular de alguna manera para lograrlo si uno quiere, que hay que estimular la uretra por dentro, el punto G, estimular el clítoris por fuera y mucho, mucho, mucho conocimiento del propio cuerpo. Claro, sí, por eso ahí justo están preguntando, ¿también se entrena? Digamos, entiendo que por lo que estás diciendo sí. Se entrena así como un deporte, digamos, vamos a entrenar después. Se conoce, se puede provocar, se puede estimular, lo mismo, de nuevo, el orgasmo no se controla, podemos más o menos manejar la excitación. Entonces hay ciertos niveles de excitación y ciertos estímulos también de la zona de la uretra que permite lograr esta descarga que es el squirt. Bien. Vicky, como para ir cerrando y después ver si surgen más preguntas, vos haces siempre mucho hincapié, más allá de los chistes de la militancia de la paja, de verdad en la educación de nuestra sexualidad, de nuestra salud sexual. ¿Cuál crees que, digamos, es donde más hay que hacer hincapié a la hora de hablar de eso y de hablar de educación, de hablar de salud sexual? Ay, yo creo que son tantos puntos. A ver, como uno es como, a ver, voy a centrarme también en el tema que elegimos hoy, que es el orgasmo, ¿no? Pero digo, también es un poquito empezar a salir de la genitalidad, digamos, de esta asociación de la sexualidad con la genitalidad. Si bien yo hoy les muestro el peluche, si bien ahora hablamos de personas con vulva, si bien podemos hablar de cómo estimular las secreciones y demás, digo, es empezar a salir y volver a salir de esta idea de que la sexualidad es genitalidad. Entonces, nada, el orgasmo es una etapa, pero también es esto, va más allá, es sensaciones, es emociones, es cuidado, es aceptación, es afecto, es interés, es mimo, es caricia, es disfrute, es, el sexo es estar en el presente. Entonces, realmente esto es, sea durante la masturbación o sea en un encuentro sexual. Entonces, si bien podemos hablar de cómo estimular, de qué puntito, y si uno busca en internet te dicen, bueno, hace 5 circulitos para la derecha, 3 para la izquierda en ese momento, saca la lengua, viste, es como, ay, hay que regular muchas cosas. La verdad que está buenísimo, el orgasmo es una sensación placentera, por supuesto, que se las recomiendo a quien no la haya experimentado, pero es esto, también es un conjunto, somos muchísimo más que un par de labios y un clítoris. Entonces digo, es empezar a entender que es un aspecto de la persona que nos involucra en un montón de cosas de nuestra vida y que nos toman por completo la sexualidad. Entonces es donde yo quiero hacer más hincapié y donde también entiendo esto para con el orgasmo, digamos, es una sensación que nos involucra todo. Entonces, también en un encuentro con una misma, digo, si no nos aceptamos, si no nos conocemos, si no hay partes de nuestro cuerpo que nos genera rechazo, que puede ser, no sé, no me gusta cómo tengo las caderas o cómo tengo la panza, digamos, claramente que el disfrute no va a estar tan debilitado. Si estoy con otra persona que además rechaza partes de mi cuerpo, rechaza aspectos de mi sexualidad, de mi orientación, de mi vivencia, de mi identidad, por supuesto que el disfrute no va a estar tan habilitado. Entonces, digo, es empezar
con cuestiones muy sutiles del disfrute. A ver, no sé si nos da el tiempo para entrar en esto, ¿no? Pero digo, es, es empezar a empoderarnos. Es como lograr el orgasmo es muchísimo más que un momento de placer. Es empezar a hacernos cargo de nuestro propio disfrute, es empezar a saber que podemos solas, que no necesitamos de alguien o de algo. Atenti con esto, que el mercado se mete mucho y nos dice, bueno, mira, si vos no llegás, comprate y con eso vas a acabar. Sí, está bueno, pero digo, podemos solas, es algo que tenemos al alcance. Hoy hablamos mucho del clítoris, pero digamos, las personas podemos experimentar orgasmos de otras maneras, entonces si hay una dificultad, que es el 5% de las personas que no llegan al orgasmo tienen alguna dificultad física, el orgasmo se puede experimentar con otros estímulos, de otras maneras. De hecho, es algo que a mí me han consultado, digamos, mujeres o personas que llegan al orgasmo haciendo actividad física, o obviamente en los sueños, donde no hay una estimulación directa. Entonces digo, bueno, es esto, es empezar a, a conectarnos con el placer en general, para entonces poder habilitarnos el placer sexual. Digo, a veces estamos tan desconectados que no disfrutamos ni de bañarnos 5 minutos más, porque, no sé, porque estamos a las apuradas, o desayunar parados para irnos a trabajar. Entonces es empezar con esas sutilezas del disfrute. Obviamente, poder hacernos cargo de nuestro propio orgasmo es no solo es habilitarnos, es aceptarnos, es empoderarnos y es sentirnos dueñas de nuestro cuerpo y sentirnos vivas, básicamente. Yo iría por ese Sí, lado. me gusta todo lo que estás planteando y me quedo con esto que dijiste que es el sexo es presente, que no es menor teniendo en cuenta lo que hablamos antes de la ansiedad, digamos, poder estar en el presente, conectar con todo esto que estás diciendo, con una ducha, con un momento con el cuerpo, digamos, ser consciente que somos cuerpo, que vos un poco hablás, bastante has Sí, hablado de esto. sí, tal cual. Y es algo que yo trabajo mucho en la clínica, donde, che, ¿por qué no siento? Bueno, esto también, no me acuerdo si se los decía, pero digamos, esto antes se llamaba anorgasmia, digamos, esto, las mujeres que no llegan al orgasmo. Bueno, hay hombres que le pasa lo mismo, personas con pene que le pasa lo mismo, pero digo, ya no se habla más de anorgasmia, se habla de preorgasmia, todos tenemos la capacidad de disfrutar, todos tenemos la capacidad de orgasmizar, todos tenemos esta capacidad de encontrarnos con nuestro propio goce. Entonces, digamos, lo que pasa es que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Somos mujeres a veces preorgásmicas, ¿sí? Entonces, bueno, hay que empezar despacito. Despacito me refiero a encontrarnos con el disfrute y con el placer en lo cotidiano. Digamos, yo muchas veces explico esto de que el sexo o la sexualidad tiene que ver con los resabios de esto, del juego que tenemos de niño, que es esto de jugar por jugar cuando somos niños, del placer que nos puede dar amacarnos, jugar a la pelota o lo que sea. Entonces digo, dijiste jugar por jugar como juega un niño. Bueno, en la vida adulta podemos jugar a otras cosas, pero el sexo es esto, es el disfrute y es el placer por el placer mismo. Entonces, muchas veces al estar metidos tanto en una lógica tan productiva y en este manejo del tiempo tan exigente, no tenemos el rato suficiente como para conectarnos con el placer por el placer. Justamente, tener relaciones sexuales no tiene ningún objetivo, a menos que estemos buscando un embarazo, digamos, la mayor parte de nuestra vida sexual tiene que ver con el placer y con el disfrute, Claro, bien. por eso. Bueno, Vicky, me encanta. No sé si quedaron tan conectados y conectadas mirando, si quedó alguna duda, alguna pregunta. Me parece que fuiste bastante explícita y que le diste otra perspectiva a este día, que no es, que es más integral que la genitalidad, como bien dijiste. Así que por mí estamos. No sé si hay algo más que pregunten por ahí o que quieran aprovechar, sacarse dudas, estoy acá para eso. Eh, bueno, algo que vi que me habían mandado una pregunta es, ¿cómo saber si llegué? Esto es algo que a veces a las mujeres sobre todo les preocupa, esto de cómo saber si llegué o no llegué. Si lo esperamos de esa manera tan espectacular, muchas veces creemos que no llegamos. En general es una sensación bastante intensa, entonces cuando uno lo experimenta sabe que tuvo un orgasmo, que disfrutó, y también por esta sensación de descarga o de satisfacción. Sabemos que llegamos porque estamos satisfechas, estamos tranquilas, estamos habiendo disfrutado. Bien. Que nada por ahí. Bueno, ahí están mandando saludos y agradeciendo. Bueno, me Bueno, alegro pueden, mucho. a Vicky la pueden leer en periódica, o sea, Coqui para las amigas. Ujú. Nos dio varias entrevistas
ya, así que nos pueden leer ahí en www.periodicas.com.ar, nos pueden seguir en las páginas que vienen de tus redes y bueno, seguir tejiendo justamente estos contactos que juntas somos poderosas, como dicen algunos eslóganes feministas. Tal cual, sí, y tal cual, y entre mujeres acompañarnos, contarnos, hablarnos, habilitarnos, permitirnos, y entender que es un proceso, que tarde o temprano va a llegar, que lo vamos a disfrutar y que nada, es pasarla bien. Entonces, bueno, qué mejor que por ahí, si uno tiene dudas, consultarlo con otras mujeres y acompañarse y empezar a hablarlo. Va por ese lado. Muchas gracias, Bien. Vicky. Nos Bueno, estamos gracias a viendo. vos, Lu. Un abrazo grande para todas. Adiós. Chau. Chao.